al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración nuevamente para alabarle, glorificarle, bendecir su nombre. Comenzamos pues con una oración. Padre, te damos gracias por este día, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Grande eres, Señor, sobre todas las cosas. Bendito, amado Señor, te damos gracias, manifiéstate hoy de una manera muy especial, que podamos conocerte como el único Dios verdadero, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Olvidé enviarle a mi mamá el link, así que tenemos un minutito para poderlo transmitir. Bien, estamos en el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. El título de este capítulo es El llamamiento eficaz. Ya estamos en prácticamente en la quinta clase de este tópico. Hemos dado una introducción, hemos discutido las secciones 1, 2 y 3, y a modo de repaso pues voy a hacer un pequeño recuento de qué tratan las secciones 1, 2, 3 para el beneficio de las personas que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros anteriormente. En el capítulo 1 vimos que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a esas personas, o sea que cuando Dios, antes de la creación del mundo, escribió los nombres de todos los que iban a ser salvos, los nombres de los que iban a ser salvos en el libro de la vida, esas personas han sido predestinados para vida, y a ellos solamente le agrada a Dios en su tiempo señalado llamarlos. O sea, Dios los llama en el momento que Él quiere llamarlos, y los llama por su palabra y espíritu. Irrelevantemente a si usted es un pecador o si usted es muy santo, realmente no hace la diferencia. El Señor, o sea, donde está usted destinado a que el Señor lo llame, usted será llamado. ¿Okay? Esto es por la gracia y la salvación de Jesucristo. Somos iluminados espiritualmente para la salvación, a fin de que podamos comprender las cosas de Dios. En este nuevo pacto el Señor nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne. Renueva nuestra voluntad, y por su poder todopoderoso nos induce a hacer las cosas buenas. Por las obras no nos salvamos, sin embargo, o sea, nos salvamos por la gracia. Sin embargo, estamos hechos para hacer buenas obras. Y de esta manera pues vivimos en absoluta libertad, habiendo recibido por gracia por la gracia de Dios la voluntad de poder hacerlo. Eso fue lo que vimos entonces en esa sección 1. O sea, estamos escritos en el libro de la vida. Dios en un momento determinado nos va a llamar por medio de su palabra, y nosotros entonces vamos a tener entonces el corazón para responder. Eso es lo que estamos tratando en esta sección 1. En la sección 2 hemos hablado de que este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. O sea que el hombre no contribuye en nada a su salvación, todo es obra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros predicamos. Entonces, el hombre es enteramente pasivo hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Lo vimos en Juan capítulo 3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. O sea, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo se preguntaba cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre, y el Señor le dice: tú no entendiste, Nicodemo, ese nuevo nacimiento te lo voy a dar yo, porque cuando tú naciste, tú no contribuiste en nada a ese nuevo nacimiento. Así que nuevamente vivificado y renovado por el Espíritu, es capacitado por medio de esto para responder al llamamiento. O sea que no solamente Dios te da la salvación por la gracia, sino que te da la fe para que tú lo puedas creer. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
Y esto pues nuevamente a través de este llamamiento se recibe la gracia ofrecida y que solamente se transmite a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Dios. En la sección 3, que la discutimos la semana pasada, estuvimos hablando de esas personas que mueren sin el conocimiento verdadero de lo que sería el Evangelio. O sea, por ejemplo, los niños que son abortados, los niños que mueren en temprana edad, los niños que mueren por la razón que mueren. Y también esto incluye las personas que, o sea, los indios de las Amazonas, que quizás nunca han tenido la oportunidad de que un evangelista vaya y le predique acerca de Jesucristo. O sea, ¿qué pasa con estas personas que completamente desconocen? Pues la sección 3 dice que estas personas son regeneradas y salvadas por Cristo por medio del Espíritu. O sea, ¿quién da la salvación? Dios. ¿Podemos nosotros decir tú eres salvo o tú eres condenado? No. ¿Qué razón? Porque nuevamente estaríamos tomando el pedestal de Dios y nuevamente no comparte esa gloria. Así que nuevamente somos regenerados, somos salvados por Cristo por medio del Espíritu. Y esto es quien obra cuando quiere, donde quiere y como quiere. O sea que no podemos embotellar al Espíritu Santo para decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por esa razón es que no podemos decir tú eres salvo, tú eres condenado. O sea, solamente el Señor es el que sabe eso. Y a nosotros, o sea, lo que nos toca es predicar el Evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y sea bautizado será salvo. Esa es nuestra tarea. ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia se compone de hermanos que son creyentes y hermanos que son incrédulos. O sea, personas que a pesar de que dan, entre comillas, luz de haber sido salvados, realmente no son salvos. Y nuevamente la Biblia se confirma con la Biblia, donde claramente establece que no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Algún día vendrán a mí y dirán, pero es que en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y el Señor le va a decir, nunca te conocí. O sea, nunca tuve una intimidad contigo como para que digas que tú y yo somos, o sea, body. Que somos así de amiguitos. O sea, que nuevamente pues, nunca te conocí significa no es que un día fuiste y dejaste de ser, es que nunca fuiste. Y nuevamente pues estas personas son llamadas externamente por el ministerio de la palabra, aun cuando son incapaces de entender lo que dice la Biblia. O sea que realmente es la gracia de Dios. Por eso dentro de las iglesias hoy día tenemos gente piadosa, gente que genuinamente quisieran servir al Señor de corazón, pero están en doctrinas erróneas. ¿Qué pasa con esas personas? Me explico, solamente la gracia de Dios es la que los puede extender la salvación. Sí, en algún momento son llamados y van, y se encaminan. O sea, el Señor se puede revelar físicamente de numerosas maneras, o sea que no está exento. Y nuevamente por eso les digo, no podemos embotellar al Espíritu Santo en lo que puede hacer y lo que no puede hacer, porque Él es todopoderoso. Así que nuevamente pues, aun cuando hay personas que están en religiones donde se predica la salvación por las obras, solamente es la gracia de Dios la que salva a esa persona. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que nuevamente a nosotros lo que nos toca es orar para que el Señor tenga misericordia de esas personas. ¿Okay? Así que eso fue lo que vimos en las secciones 1, 2 y 3. La semana pasada comenzamos con la sección 4, nos quedamos a mitad, pero voy entonces a iniciar en la sección 4 y estamos en la página 14 para los que están siguiendo. Así que en la sección 4 leemos de la siguiente manera: los otros no elegidos
aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Y el afirmar y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. ¿Okay? Así que nuevamente hemos hablado de los elegidos primero, 1, 2 y 3, los elegidos, los que Dios escribió en el nombre de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces ahora está tratando en la sección 4 con personas que no son elegidas. Este es el grupo de personas incrédulos que les acabo de mencionar que están dentro de la iglesia. O sea que la iglesia se compone de personas creyentes y de personas incrédulas. Así que esta sección está tratando con los incrédulos. Dice los otros no elegidos. ¿Okay? Los otros no elegidos. Y aunque sean llamados por el ministerio de la palabra. O sea que en otras palabras, escucharon la palabra, algo les gustó y vinieron entonces a congregarse. Quizás fue la música, quizás fue un predicador que tiene una labia para hablar. Nada, tú vienes con tu mamá y tu papá y es lo que la tradición, pues es nada. Se convierte en la tradición. Así que nuevamente son no elegidos, pero vienen a la iglesia. A nosotros nos toca predicarles, no sea que entonces el Señor tenga misericordia de esa persona o haya extendido la misericordia a esa persona. Sin embargo, hablando en términos generales, el no elegido es el incrédulo, es la persona que no se va a salvar, pero viene a la iglesia. Y por esto dice, pues los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra. En Mateo capítulo 22, versículo 14 leemos, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. O sea, muchos vienen por la iglesia, muchos entran por una puerta y se van por la otra. O sea, pocos son escogidos, ¿ok? Así que estas personas que no son elegidos, pero vienen a la iglesia por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, o sea, oran, pueden tener destrezas de enseñanza, pueden servir como maestros, pueden servir en el ministerio de los niños, de guardería. O sea, porque recuérdese, Dios nos da dones a todos para nuestra vida secular y Dios nos da dones a todos para el ministerio dentro de la iglesia. O sea que en lo que sería nuestra vida secular tenemos, o sea que Dios permite que unos sean carpinteros, que otros sean plomeros, que otros sean albañiles, que sean contables, que sean médicos, abogados, ingenieros. O sea, todas esas destrezas Dios se las da al hombre para que el hombre pueda servir al hombre dentro de la sociedad. O sea, todo eso viene de parte de Dios. O sea que cuando usted está haciendo una tarea y le sale bien, no se dé un golpecito en la espalda, dígale: Señor, gracias porque tú me diste las habilidades para yo poder hacer esto. O sea, porque no es mi habilidad, es tu habilidad a través de mí. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente en nuestra vida secular podemos utilizar parte de esos destrezas que el Señor nos permite tener para el beneficio de la iglesia. Esas se pueden ver dentro de la iglesia. Así que también dentro de la iglesia, pues, o sea, tenemos maestros, tenemos personas que trabajan, como ya mencioné, en el departamento de niños, son músicos, hay personas que tienen destreza musical, el Señor ha dado la destreza musical. Así que eso lo pueden observar dentro de la misma iglesia. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, lo que practican la iniquidad. Estas son las personas controversiales dentro de la iglesia. Las personas que buscan el ser observados, el que los monten en el pedestal, o sea, ¿se acuerdan cuando el Señor les decía, ustedes son, o sea, como los rabinos que les gusta sentarse en la primera fila y les gustan las salutaciones y que cuando los vean por la calle le dicen, rabí? Eso lo tenemos dentro de la iglesia también. Así que nuevamente, jamás os conocí. Y vuelvo y destaco, la palabra conocer es una palabra de intimidad. O sea, Adán conoció a Eva, ¿cuál fue el resultado? Caín. Adán conoció a Eva, ¿cuál fue el resultado? Abel. Adán conoció a Eva, ¿cuál fue el resultado? Todos los hijos de Adán y Eva. O sea, que eso es lo que quiere decir esa palabra conocida. Nunca tuve una relación tan íntima contigo como para que digas somos body. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nunca tuve una. No es que un día la tuviste y la dejaste de tener, es que nunca la tuviste. ¿Me explico? ¿Sí? Mateo 13, versículos 20-21, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. O sea, está hablando de la parábola del el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, parte cayó en tierra buena, parte cayó entre los espinos, parte cayó sobre las piedras. Entonces, pues nuevamente, esta persona de la que estamos hablando en esta parte singular de la confesión de fe es aquel que sembró la semilla en los pedregales. Es el tipo que está sembrado en pedregales. Eso, me explico, el que llega a la iglesia y está sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, la palabra iluminado aquí nos dice salvados. Porque esto es una, o sea, las iglesias del libre albedrío establecen que la salvación se puede perder. Entonces, ¿qué versículo tú utilizas para apoyar? Bueno, mira, ahí tienes los que fueron iluminados. Los que fueron iluminados recibieron la palabra, no recibieron la salvación. La Biblia no se contradice. La Biblia es congruente completamente. Si usted está contradiciendo la Biblia, es porque la está interpretando en base a su religión. O sea, en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron del don celestial, vinieron a la iglesia y se envolvieron en la música, se envolvieron en la enseñanza, se envolvieron en cualquier otro ministerio, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. ¿Okay? Es imposible, o sea, estas son las personas que tienen un pie en la iglesia y un pie en la calle. O sea, el viernes por la noche y el sábado por la noche se van de fiesta, y el domingo por la mañana vienen con olor a Don Q. A la iglesia. ¿Okay? Por eso Dios caen. ¿Por qué razón? Porque son atraídos por el mundo. ¿Okay?
Así que nuevamente pues hay personas que no son elegidas, son llamados por el ministerio de la palabra, tienen algunas operaciones comunes dentro de la iglesia, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Ustedes saben que dentro de la iglesia hay gente que dice yo soy cristiano pero no creo en la Biblia. ¿Y entonces en qué creen? La religión. En la religión. En la religión. Pues sí. No en la Biblia, en la religión. Creen en la religión, no creen en la Biblia. O sea, nunca vienen verdaderamente a Cristo. O sea, vienen por el temor de que, o sea, de que puede venir un rapto, vienen con el temor de que el diablo se los va a llevar al infierno. Por diferencia, eso lo he hecho. ¿Cómo? Como quieran. Sí, por eso es que están en la iglesia, por el temor. Sí, pero O sea, si no creen, ¿perdón? si no creen en la Biblia, ¿No creen en la Biblia? ¿No creen en lo que dice la palabra de ¿cuál es la Dios? diferencia entonces? Claro, Van a coger el mismo camino. el mismo camino. Sí. O sea, nunca vienen verdaderamente al conocimiento de Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. O sea, teniendo todos los recursos para poder llegar a ese conocimiento. En Juan capítulo 6, versículos 64 al 66. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Quedaron los 12. Sí. Quedaron los 12. El disparate esta semana que le digo que es cuando uno cree que lo ha escuchado todo, aparece uno nuevo y le raya el disco duro. ¿Saben lo que es la consagración de María? De la única manera que usted puede conocer a Jesucristo es a través de María. Eso es lo que dije. Es un desastre. Pero es que él lo dice muy claro, yo soy el camino. Ok, pero no crees en la Biblia. Pero no creen en la Biblia, le creen a la religión. Claro. Ese es el problema. Son muy religiosos en su religión, pero son poco conocedores de la palabra. Y si abren la Biblia, conocen algo de la Biblia, es para contradecir lo que usted está diciendo. Es como una pelea, como un debate. Es un ¿Quién debate. gana más? ¿Quién sabe más? Pero ahí donde viene entonces, que ahí donde Dios te da a ti el entendimiento o la capacidad de leer la Biblia. Porque no todo el mundo, hay personas que dicen, yo no la entiendo, a mí me da sueño. No llega a leer ni una hora. Entonces, yo creo que ahí es donde Dios te da a ti Esa bendición, ese don. para seguir leyendo y aprender cada día. Claro, y recuérdate, o sea, antes de Jesucristo partir, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras aquí a los discípulos. Si tú vas entonces al capítulo 2, cuando Pedro, un pescador, hace su primera prédica magistral, o sea, Ya tenía ya él tenía el completo entendimiento espiritual de lo que sería la escritura. O sea, quizás fue toda su vida a la sinagoga, como era la y no costumbre, entendía. y no lo entendía. Sí. Y sin embargo el Señor le abrió el entendimiento. Y eso se confirma con Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31, donde dice, o sea, que conociendo a Dios,
no lo honran y no le dan gracias. ¿Y qué hace Dios? Te da una mente reprobada. O sea que de la misma manera que Dios te da a ti la mente, o sea, el espíritu, la fe para creer como un don espiritual, también te da una mente reprobada para el que no quiere creer. Entonces no pueden entender la escritura. Y todo lo que te hablan es de su religión. Empezaron al ¿De cumpleaños. qué van a lanzar el... Yo lo dejé en el carro. No, y empezaron las chicas. ¿Qué? Las chicas, empezó la fiesta. La chica biónica? La biónica, la Qué biónica. vergüenza. Pero ya No, tranquila. la otra ya lo dejó en el carro. No lo dejé. Aquí tenemos de todo, ¿verdad? No, aquí hay de Oye, todo que no con botica. encuentro. Oh my God. Esto es para que amenizar. Entonces nuevamente pues, o sea, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron porque no creen. No creen, realmente no creen. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ese es el destino de nosotros. Si no nos arrepentimos, vamos a morir en nuestros pecados. Ustedes piensan que los que estaban a los que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores que cualquier otro. Y el Señor Cristo dijo, no. Eran igual de pecadores, estaban en mal sitio a mala hora. Los que estaban en el Titanic estaban en mal sitio a mala hora. Los que estaban en las Torres Gemelas estaban en mal sitio a mala hora. Pero si no nos arrepentimos de igual manera, vamos a perecer. Porque no somos pecadores. ¿Okay? Así que nuevamente, hay un grupo que no son elegidos. Vienen a la iglesia porque nuevamente le llama la atención algo. Tienen operaciones comunes del espíritu, o sea, tienen sus dones que pueden utilizar dentro de la iglesia, pero nunca verdaderamente vienen a Cristo y no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos, es lo que continúa la oración, mucho menos pueden ser salvos los hombres que no profesan la religión cristiana de otra manera. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, es lo que quiere decir. Aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. O sea que hay gente piadosa. Recuérdense que la confesión de fe es calvinista. Y en algunos casos puede ser el extremo calvinista, y aquí estamos viendo entonces uno de esos. O sea, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Recuérdense que esta confesión de fe surge en la Reforma. ¿A raíz de qué? Del protestantismo. O sea, ¿qué estamos protestando? Las herejías de la Iglesia Católica. Correcto. Entonces lo que está diciendo aquí es, o sea, lo que está tratando de decirle a la Iglesia Católica es que ustedes no pueden ser salvos porque no, a pesar de que son diligentes ante su religión, ustedes no pueden ser salvos porque ustedes no creen necesariamente en lo que dice la Biblia, lo que creen es en lo que dice la religión. Ahí cuando dice religión cristiana, en esa época no estaban las denominaciones que hay hoy en día. Correcto. Pero El único cristiano era era catolicismo. Sin embargo, lo que está hablando es del desvío de la religión cristiana. Que se desvió. Entonces, eso es lo que está criticando prácticamente la confesión de fe. O sea, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos. ¿Por qué razón? Porque la religión cristiana, a pesar de que los católicos dicen que son cristianos, ¿qué son? Marianos. Y mariano no es un marino. Pero los católicos comenzaron, según sus inicios, iban por el buen camino, por decirlo de una manera. Bueno, porque fue fundada por los apóstoles.
Era la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, porque no teníamos una Biblia como tal. Pero todo eso empezó con Constantino, ¿no? Bueno, pero eso es en el año 300. O sea, la iglesia como institución se establece con Constantino en el año 300, donde Constantino prohíbe la persecución del cristianismo. Pero ahí es donde comenzó los católicos. Oficialmente, ahí es donde entonces tenemos entonces el establecimiento del catolicismo como, o sea, paralelo a lo que sería entonces el Imperio Romano. Tenía un emperador, se llama Papa. Tenía diferentes gobernadores, esos son los obispos. Tenía diferentes alcaldes, esos son los curas. Cardenales, como los ministros. Sí. Entonces la Iglesia Católica es la que, o sea, hace el canon. Hay uno de los papas, qué sé yo, 200 y pico, 300 y pico, que es que entonces reúne el canon de lo que sería el Nuevo Testamento, porque ya el Viejo Testamento estaba planchado. O sea, el Viejo Testamento viene de los judíos. Entonces el Nuevo Testamento, las diferentes cartas de Pablo, los cuales entonces ellos reúnen para hacer entonces el Nuevo Testamento. Pero yo les digo, de que ustedes tanto se jactan diciendo que se inventaron la Biblia, ustedes no creen en ella. ¿De qué te sirve? Así que tiene que tener en mente que, o sea, la confesión de fe en este momento, a lo que está hablando es de una iglesia cristiana que no profesa la religión cristiana. O sea, desde el año 300 en adelante fue que comenzó poco a poco a desviarse. O sea, porque el marianismo no se estableció en el año 300. Yo creo que fue como para el 500 que comenzaron. Las imágenes fueron para el tema de o sea, reuniones diferentes de los años 500. De hecho, yo creo que lo de, si no me equivoco, María Eternamente Virgen, fue creo que el Papa Pío en el año 1950. Ah, sí. O sea que les tomó casi 2000 años realizar que María era completamente virgen. Pero es relativamente nuevo entonces. No, y la creencia en los países, Guadalupe, la Corocoto, todo eso, viene de que se le apareció un indio, se le apareció después de los 500. Que es donde vienen las creencias. Bueno, depende del color. Bueno, y parte de eso es porque recuerda que cuando vinieron los colonos y trajeron a los esclavos, ¿qué religión practicaban los esclavos? El vudú. Entonces ellos lo que querían era que estas personas fueran cristianas, los esclavos fueran cristianos. Entonces los esclavos lo que hicieron fue que mezclaron el cristianismo con su religión. Y de ahí entonces hicieron otras religiones que parecen, o sea, hay algunas de ellas que tienen vírgenes. Y son idólatras todos. ¿Ah? Idólatras todos. Sí. Los catacumbas, los macumbas, qué sé yo. Sí, Sí, no, es cierto. Pero eso, o sea, cuando mandan a Colón, o sea, Isabel y Fernando lo que querían era que se llevaran la religión, pues, A la religión. católica a América, pues al nuevo continente. Sí, entonces pues ellos mezclaron la chicha con la limonada, como dicen ellos. O sea, la leche con limón. La gimnasia con la bandera. Eso. Esa es la que más se vende. Arroz con mango. Arroz con mango. Puerto Rico tiene, miren, Sí, hay una virgen también. Yo no sé dónde estaba cuando pasó el huracán María, pero Bueno, igual ella no tenía poder de hacer nada. nada. Sí, pero Voy a ir a la catedral y te saco una foto y te la envío. patrona, pues. Ah, ok. Está en la catedral, la virgen de la qué sé yo ni Como qué la cosa. Catedral Que, de Cuba. la protectora de Puerto Rico. De México. Ah, ok. La Coromoto. y el huracán María hasta la yuca. Venezuela, no sé, en Puerto Rico no me acuerdo. No, yo tampoco. Fátima. Esa iglesia yo fui un par de Fátima, veces, como nunca Cuba. entendí. Sí. Sí. Lo que pasa es que en Venezuela, en cada ciudad hay una, ¿entiendes? Pero
La principal Es la es la Coromoto. Y ahí después viene la Chinita. Después son regionalizadas. Pues. Sí, entonces hay tantas que... Sí. Eso es una Pero la falta. patrona de Venezuela es la Coromoto. Es la Coromoto. Pero Sí. ustedes la calidad del cobre. La calidad del cobre. Ok. Así que nuevamente de eso de lo que está tratando esta porción de la confesión de fe, muchos menos pueden ser los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera. No pueden ser salvos por otra cosa que no sea el cristianismo. Aunque sean diligentes en vivir una vida de santidad por la naturaleza de la religión que están profesando. O sea, pueden ser muy buenas personas, pero necesariamente el único que decide si es salvo o no es salvo es el Señor. Okay. Así que en este punto de la confesión de fe, nuevamente no quiero tomar esa posición. Ahora veamos lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la confesión de fe lo que está utilizando son entonces estos versículos para apoyar que si no eres cristiano, no te gusta que no vas. Y de Yapa le puso a decir el principio y el fin. Efesios capítulo 2, versículo 12. Recordaos que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, fue de los judíos que vino Jesucristo al mundo. Claro. Es por eso Fue de los judíos, por ejemplo, a través del pueblo de Israel, que Jesucristo vino al mundo. La salvación viene de los judíos, no es que por la religión de los judíos. Pero si fuera por la religión de los judíos, pues entonces todavía estaríamos observando los sacrificios. Imagínate, toda la semana tenemos que tener un chivo y matarlo. Se acababan los chivos. Sería mucho más porque en el día de hoy tanto pecado. Si fuera Puerto Rico diría las iguanas. Vamos a empezar a sacrificar iguanas. No existiera mascota, porque la mascota. Sí. Y dice también, el linaje de David reinará por siempre. Y uno dice, bueno, entonces hoy en día el presidente de Israel es de la línea de David. Y Herodes y todas esas personas fueron de la línea de David. Como que no tendría sentido, pues que... Pero si vemos a Jesús, entonces Él es el rey por siempre. Rey por siempre, sí. Solo como que si encajamos a Jesús en ese reinado, es como tiene la lógica. Porque si no, no se podría cumplir. Ok. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Okay? Así que recuérdense, nosotros no podemos poner etiquetas de quién es salvo y quién es condenado. Solamente Dios sabe quién es salvo y quién es condenado. Yo soy una cosa que yo creo que eso es tan... La gente mucho peca en eso, es decir, este no es salvo. Yo creo que eso depende de la relación que tengas tú con Dios, y eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Ya lo sabe nadie. O sea, ¿de qué religión eran los dos ladrones que estaban en la cruz? Ninguna. No sabemos. ¿Qué relación? ¿Qué relación tenía con...?
O sea, ¿por qué razón por qué razón el hijo pródigo cae se vuelve en sí? ¿Por qué Nabucodonosor recobra la razón? Pues Nabucodonosor no era judío. Entonces, si la salvación viene por los judíos, Nabucodonosor era de Babilonia, ¿en dónde queda? Por eso es que hay que predicar a todo el mundo, porque como uno no sabe. No sabemos. No sabemos. Y nuevamente no nos tenemos que envolver en discusiones con nadie. Porque nuevamente Jesucristo lo que dijo fue, tú vas y predicas. ¿No te quieren escuchar? Sacúdete el pulvo de los pies y ven. Sigue por otro lado. Porque nuevamente la obra no es mía, la obra es del Señor. Yo soy el ¿Sí? Y por otro lado, pues no podemos decirle, o sea, porque tú estás en esa religión, te vas a condenar. Eso solamente lo sabe el Señor. Así que nuevamente, hay gente que no son elegidas, están en la iglesia, tienen operaciones comunes con el Espíritu Santo, pero nunca vienen al verdadero conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, no pueden ser salvos. Y tampoco los que no profesan la religión cristiana pueden ser salvos por otro medio, aun cuando sean muy diligentes en términos de su religión. Y si estas personas quieren afirmar y sostener que ellos, por su propio mérito, por su propia santidad, pueden llegar a la salvación, es muy pernicioso y detestable. ¿Sí? Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. ¿Sí? Así que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, porque no tiene a Dios. Cuando está hablando aquí, o sea, es un poquito exagerado. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Lo que está hablando es la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, si tú estás en un trabajo secular y dentro de ese trabajo secular hay creyentes e incrédulos, tienes que trabajar con ellos como en conjunto todos los días. ¿Te gusta la persona o no te gusta la persona? Porque no crees como tú crees. ¿Me explica? Recuérdense, somos pecadores sirviendo a pecadores. No hay menos pecadores sirviendo a más pecadores. Somos pecadores sirviendo a pecadores. Deja que tu testimonio hable. Que tú sí sea sí, que tú no seas no. Porque nuevamente estas personas te están observando y en el momento que te ven resbalar, ahí es donde te van a condenar. ¿Okay? Primera de Corintios, versículo 16, Primera de Corintios 16, versículo 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. Eso es lo que quiere decir maranata, anatema. Claro que cuando Lutero se levanta en contra de la Iglesia Católica, poquito tiempo después ellos hicieron una reunión, no me puedo acordar qué concilio fue ese, en un pueblo de Italia, por eso se llama de esa manera, no recuerdo el nombre. Pero ellos lo que dijeron fue, si tú no crees en las creencias de la Iglesia Católica, seas anatema. Eso fue prácticamente lo que quisieron decir.
Entonces, por esa razón, el católico es católico ¿por qué? No por tradición, es católico por intimidación. Porque si te vas de esta iglesia, vas a perder la salvación. O sea, ¿de qué se jactan? Nosotros somos la iglesia que estableció el Señor. Pedro es el primer papa. Somos la iglesia que nos inventamos la Biblia. Somos la iglesia que tenemos la tradición. Ustedes los protestantes lo que tienen son 500 años. Y dentro de la misma iglesia protestante, mire cuántas divisiones tenemos. O sea, protestamos a los protestantes. Lo que es religión. Eso en Italia, pero Inglaterra tuvo también el mismo problema con los católicos. Por eso que dicen que por qué razón los peregrinos llegaron a esta tierra. Sí. Y era huyéndole a los católicos. Huyéndole a los sí. Porque tenía que esforzarse, tú estabas forzado a llegar y hacerte católico. Si no te empezaban a quitar las ganancias tuyas, la tierra, las casas, el terreno. Claro. A llegar aquí. Pero si sigo leyendo la historia y los que llegaron aquí también esforzaron. Eran tan malos como la raíz. Porque el que no creía, si era mujer era bruja, y si era hombre era brujo. A las brujas las quemaban y a los brujos los amarraban y los tiraban en un lago. Si era perdonado, él se salva, Dios lo salva. Si se ahoga, pues no ahoga. Claro, si no los quemaban ninguna cruz. Si no lo quemaban. No manipulaban. Por eso, porque nuevamente lo que era por intimidación que querían entender al pueblo. O sea, ¿por qué la Iglesia Católica se niega a que Lutero traduzca la Biblia? Porque en el momento en que Lutero va a traducir la Biblia, lo que iba a hacer era abrirle los ojos a los hombres. En uno de mis trabajos aquí en Orlando, en un almacén que yo estaba encargado, tuve una persona, por él era adventista, y ya me tenía con un lado inflamado todos los días, siempre atacándole a la Iglesia Católica. Y ahí donde me empezó a decir por qué los peregrinos llegaron aquí huyendo a la católica y eso. Dice, sí, es cierto, pero sigue la historia. Sí. No te pares ahí solamente. Esos cristianos que llegaron a esta tierra también esforzaron a la gente que tienen que creer, si no, como digo, si a las mujeres no decían que no eran de la iglesia, era una bruja y la quemaban viva. Y si una persona, un hombre lo tiraba en un lago amarrado, el Dios tenía que salvarlo. Si no se salvaba porque era pecador. Entonces yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Sí. Entre los dos? Otra cosa con la historia es que la historia está basada en lo que le conviene a la religión. Un ejemplo es el tema de los libros apócrifos. Dicen que Lutero se los quitó a la Biblia cuando hizo la reforma. Y sin embargo, pues, o sea, la iglesia protestante dice, no, si fue que ellos lo incluyeron en el siglo XVI. Nunca estuvieron, se los pusieron en el siglo XVI, pero dicen que Lutero se los había quitado. O sea que realmente si esa es la historia de Israel, los 400 años antes de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, esos son los apócrifos. Esa historia de Israel. Ese espacio de 400. Y ese espacio de 400, o sea, la historia de los macabeos es prácticamente esos 400 años entre Malaquías y Mateo. Entonces, que no hubo profeta sobre la tierra. Entonces, pues nuevamente, dependiendo de la doctrina bíblica que uno cree, los católicos dicen, siempre estuvieron ahí. ¿Y esos libros Apócrifos. ¿A quién los escribió? Fueron escritos por diferentes personas, macabeos, o sea, son libros de historia, pero no son libros doctrinales.
La razón por la cual la Biblia de nosotros no lo tiene es porque en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar una referencia a esos libros. Cuando que en todos los libros del Nuevo Testamento podemos encontrar referencias a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías. ¿Y esos libros están en qué Biblia? La Biblia católica, la Nueva Jerusalén. Latinoamericana, la que tiene la web. Sí. Pero esa es la historia de Malaquías a Mateo, 400 años de historia. Entonces, pues nuevamente, la católica dice que desde que hicieron el canon del Nuevo Testamento, sus libros estaban ahí. Yo digo, pero es que no estaban o sea, eso no pertenece al canon del Antiguo Testamento. Los judíos nunca los pusieron. Entonces, ellos dicen que están ahí desde que se hizo la Biblia, la que ellos inventaron desde ese tiempo. Entonces, Lutero fue el que los quitó. Y la iglesia cristiana, dice, o sea, protestante, dice, no, es que se los agregaron en el siglo XVI. Así que nuevamente, dependiendo, si buscas, si haces en Google apócrifo, te van a aparecer las dos. ¿A quién le creemos? ¿Y qué significará? Gálatas capítulo 1. Así Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. El otro día estaba escuchando a una señora hacerle una pregunta a Luis Toro. ¿Conocen a Luis Toro? Un cura venezolano que es más controversial. Es tan controversial que ni los mismos católicos lo quieren. Ni idea. Luis Toro. Sí, que cuando vengan estos protestantes a decirme a mí que ustedes están en la religión equivocada y nosotros estamos en la correcta, ¿qué yo le puedo decir? Entonces él le saca ese versículo. Porque creen nuevamente que están en la religión más correcta. Pero esos egoísmos de todas las religiones. Por eso es importante estudiar la Biblia. Que ellos como manipulaban, yo sé que en 1802 hubo un terremoto en Caracas, estaba Bolívar en pleno, y el sacerdote salió diciendo en la plaza diciendo que ese era un castigo de Dios, porque estaba en contra del rey de España. Y Bolívar dijo, si la iglesia se opone, lucharemos contra ella, pero no vamos a parar. Un dicho muy de él, porque los sacerdotes empezaron en contra de Bolívar, que estaba contra la iglesia, contra los reyes de España. Entonces ellos manipulaban todo eso. Todo es intimidación, todo es manipulación. Sí. Joseph, podremos ver que, porque uno ve los fariseos en la época de Jesús, que eran los representantes de la ley, pero todo lo contrario. Y los católicos son como hoy en día, el fariseo de hoy en día. ¿Verdad? Es como... Hay de todo un poco en la viña del Señor. La El otro día un testigo de Jehová me decía que Jesús era apóstata. Y yo le digo, ¿apóstata de qué? Porque nuevamente el judaísmo que Jesús estaba, o sea, ¿cuántas veces Jesucristo en la tierra no le dijo hipócritas, manipuladores de la ley? O sea, se habían hecho qué sé yo cuántas, por ejemplo con lo del sábado. Si tú tenías una cana en el sábado, no te podías mirar en el espejo, porque si te mirabas en el espejo y te veía una cana y te daba la tentación de arrancarte la cana, eso era trabajo. Una gallina ponía un huevo el día sábado, el domingo había que matarla porque había hecho trabajo el sábado. Entonces, apóstata de qué era Jesucristo. Tú tienes que leer tu Biblia, no seas vago. Soy ignorante. Si tú tienes una idea, explícala bien, o sea, búscala, justifícala con la Biblia.
Y Jesús le hacía los milagros los sábados. Iban y buscaban espigas los sábados. Ok. Qué cosa. Así que nuevamente, pues, de eso tenemos en la viña del Señor. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir a tu casa de oración y tratar este tema del llamamiento eficaz que solamente tú haces a aquellas personas que tú has escrito en el libro de la vida. Padre, sabemos que hay muchas personas en este mundo que por una razón u otra no tienen acceso a una palabra de sana doctrina, que tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios omnipotente. Te pedimos y te clamamos por esas vidas, Señor, para que tú tengas misericordia de ellas y les pongas tu palabra en su caminar, en su corazón, en sus mentes. Pueden reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor. Le pedimos que entonces a los que están observando a través de internet, Dios mediante nos veremos entonces en el servicio en un ratito. Que Dios les bendiga, Dios salve a su pueblo y gracias por estar con nosotros el día de hoy. De usted, de Malaquías a que otro